Hay un lugar muy lejano donde Dios nos prepara un lugar para vivir, un lugar de felicidad, un lugar de paz, un lugar de descanso final. Dios limpiará todas las lágrimas de tus ojos. Él estará con nosotros en un mundo hecho de nuevo. En el mundo que vivimos está lleno de sufrimiento, hay muerte y dolor y corazones vacíos. Pero tú y yo tenemos esperanza, necesitamos compartir un futuro en la presencia de nuestro Rey. Dios limpiará todas las lágrimas de tus ojos. Él estará con nosotros en un mundo hecho de nuevo. Dios limpiará todas las lágrimas de tus ojos. Él estará con nosotros en un mundo hecho de nuevo, en un mundo hecho de nuevo, en un mundo hecho de nuevo. Santo Espíritu, quédate pues aquí con nosotros. Ayúdanos al abrir la Santa Biblia, la Santa Palabra. En verdad que nuestra mente y nuestro corazón pueda ser tocado por ella. Y que al salir de aquí podamos, oh Dios, regresar sabiendo que hemos estado en tu presencia. Y con aquellos que nos encontremos puedan decir de nosotros, en verdad, estos han estado con Jesús. Es en su nombre que te lo imploramos. Amén y amén. Creo que no es noticia para nadie. Estamos viviendo tiempos difíciles por diferentes ángulos. Estamos todos de alguna u otra manera siendo afectados, algunos quizá más que otros. Y todavía a esa situación que nos embarga se añaden otras situaciones en la familia, se añaden situaciones personales, se añaden situaciones que de alguna u otra manera nos hacen quizá preguntarnos: Señor, ¿cuánto tiempo más voy a estar en esta situación? Es probable que esta mañana has venido y te puedas identificar con la declaración de que me está lloviendo sobre mojado. Me decía, pues precisamente uno de ustedes: pastor, me llueve sobre mojado, una sobre otra. Y la pregunta es, cuando estamos pasando por momentos difíciles en nuestra vida, quizá uno se hace la pregunta si esto que yo estoy viviendo, necesito yo entender, necesito sacar una lección, ¿qué? Y a veces uno quisiera que Dios se apareciera y nos diga: mira, hijo, esto te está pasando por esto y esto y esto, ¿cierto? Nos gustaría que así nos dijera el Señor. Pero cuando pasan los días, pasan las semanas, pasan meses, en algunos quizá pasan años, y pareciera ser que no hay respuesta, y uno a veces se desespera. Hermanos, yo creo
como ustedes, que Cristo Jesús viene muy pronto. Ahora, ¿cuán pronto? No lo sé, pero eso puede ser, lo hemos venido ya diciendo, 5 años más, 10 años más, 20 años más. Si aunque fueran 50 años más, inclusive 100 años más, de todas maneras ya es demasiado pronto. Es decir, ya el Señor viene en camino. Y muy pronto podremos que los planes que hemos acariciado tanto en nuestra vida cristiana serán una realidad. Estaremos un día en la presencia de Dios por la eternidad y viviremos en un mundo en donde no más dolor, sufrimiento, tragedia, no más enfermedades, no más problemas. Porque la presencia de Dios será tan real que Él se encargará que nunca más el pecado vuelva a repetirse 2 veces, que es precisamente el causante de tanta tragedia, sufrimiento humano. Ahora, entre este punto, a partir de este momento y el día cuando el Señor venga, yo necesito entender qué es lo que Dios en un momento dado está haciendo, pero no en el mundo, sino qué está haciendo en mi vida. Y por ello quiero llevarlos, queriendo darles sentido quizá a esas luchas, a esas situaciones difíciles, a esas situaciones adversas. Quisiera llevarlos a un pasaje de la Biblia. Malaquías capítulo 3 versículos 2 al 4, donde ya se tuvo a bien tener la lectura. Malaquías capítulo número 3, el último libro de la Biblia en el Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3 versículos 2 y 4, dice 2 al 4, dice así. Malaquías capítulo número 3 versículos 2 al 4. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se manifieste? ¿Quién? La pregunta del profeta. Ahora, para mí me llama la atención, hermanos, porque el libro de Malaquías es el último mensaje que el pueblo de Israel recibe en el tiempo del Antiguo Testamento. Es el último mensaje, y me llama la atención que el mensaje y el énfasis, y ustedes lo pueden ver en el libro de Malaquías, en todo el libro, los 4 capítulos, que solamente son 4. Es interesante ver cómo el profeta Malaquías habla de la venida del Señor, la venida, el día de Jehová, el día de Jehová. En este caso, él está haciendo la pregunta: cuando Dios venga, ¿quién podrá estar en pie? Cuando Dios aparezca, cuando Él ya venga a buscar a su pueblo, ¿quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá estar firme? ¿Quién lo podrá resistir? ¿Será que alguien se podrá estar en su presencia? En la presencia de un Dios santo, en la presencia de un Dios puro, en la presencia de un Dios todopoderoso que no puede tolerar y que no puede soportar el pecado. ¿Será que nos podremos poner en pie delante de Él? Voy a hacer la pregunta clásica que nos hacían los predicadores en mis tiempos. Imagínense, ahora yo la voy a hacer. Si el Señor viniera por segunda vez en las nubes de los cielos el día de ahora, en estos momentos, ¿cuántos de nosotros estaríamos listos para irnos al cielo? Levanten la mano. ¿Se acuerdan? Esas preguntas que nos hacían los que somos. Ahora yo les hago, hermanos, si Cristo viniera en estos momentos, ¿cuántos creen que podrían estar de pie? ¿Cuántos creen que podrían estar firmes delante de la presencia de Dios sin problema? Quiero ver las manos. ¿Cuántos podrán ya ir listos? Hay algunos que inclusive utilizamos la expresión: oye, con toy chancla se va a ir al cielo. Porque vemos que son hermanas o son hermanos consagrados, dedicados, que los vemos que llevan una vida de santidad, que decimos derechito se van a ir al cielo. Cuando Cristo venga, se van a ir al cielo. Había una familia en la iglesia que yo les decía a ellos, a los papás les decía: saben, hermanos, cuando yo los veo a ustedes no, al menos a mí me inspiran tanto ustedes. Era una familia con 7 hijos. Yo les decía: ustedes me inspiran tanto porque los veo cómo cómo se tratan, cómo se llevan, cómo se comportan aquí. Todos ustedes están tan consagrados, y se volteaban a ver unos a otros y se sonreían, pero nunca decían nada. Y la mamá era la que me decía: ay, mi hijo,
es que tú no sabes ciertas cosas, pero sigue orando por nosotros porque vamos para el cielo. Nosotros vamos para el cielo, pero tú también. Y yo estaba recién entrando en la iglesia, tendría mi 1 año, mis 2 años, y yo les decía, veía esta familia tan unida, participando. Los hijos tocaban instrumentos, la hermana era una líder en la iglesia, y yo les decía, ustedes cuando venga Cristo todos se van a ir con zapatos al cielo. Y se reían y se reían. Y todo fue cuestión de yo seguir en la iglesia, seguir creciendo en la iglesia, y me di cuenta que era una familia como todos nosotros, con luchas, con dificultades. Un día se corrió la voz, había problemas con uno de los hijos, y eventualmente así era. Había serios problemas con uno de los hijos. Otra de las hijas estaba teniendo un serio problema. Y no fue fácil, y veíamos cómo sufría esta familia. Y me di cuenta que en un momento dado todos tenemos luchas de alguna o de otra manera. Pero hace eco la frase que ella me decía: hijo, vamos al cielo, nosotros vamos rumbo al cielo. Tú también, sigue orando, pero vamos rumbo al cielo, porque hacia allá vamos. Ahora déjenme decirles, necesitamos darle sentido. Quizá, ¿por qué es que a veces el Señor nos permite pasar a veces por momentos difíciles? En nuestra vida personal, quizá difíciles en nuestro matrimonio, quizá con los hijos, quizá con los familiares, quizá en el trabajo, quizá con los amigos, quizá problemas de salud. No lo entendemos. Algunas de las cosas definitivamente son equivocaciones nuestras, malas decisiones que tomamos, errores que cometemos, definitivamente. Sin embargo, el Señor tiene un solo propósito después de todo. Y yo quiero que ahora continúen la lectura conmigo. Vuelvo a leer el versículo número 2 de Malaquías capítulo 3. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda con justicia, y será suave a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. De acuerdo al pasaje que acabamos de leer, la pregunta se hace: ¿quién va a poder estar delante de la presencia de Dios? ¿Quién va a estar en la presencia del Señor firme, en pie? ¿Quién podrá detenerse cuando Él se manifieste? ¿Quién podrá estar de pie en la presencia del Señor? Es un Dios justo, es un Dios puro, es un Dios santo. ¿Quién podrá hacerlo? Y lógicamente es una especie de diálogo, de desafío en las preguntas. Pero a la vez el mismo profeta quiere dar la respuesta. Dice: mira, el Señor se va a encargar de esto, porque después de todo Él desea que tanto tú como yo un día podamos estar en su presencia. Les decía yo uno de estos sábados pasados, el cielo ya hizo todo lo que era necesario para que ninguno de nosotros se quede fuera de la presencia de Dios. Ninguno de nosotros falte en aquel día cuando Cristo Jesús venga. ¿No es maravilloso lo que ya el cielo hizo? Ahora, sin embargo, el cielo también sabe. El cielo sabe que Satanás está trabajando, Satanás sigue haciendo su obra, porque si hay alguien que no quiere que tú finalmente llegues al cielo, finalmente no entres en la presencia de Dios y no estés en la eternidad, si hay alguien que desea que eso no se lleve a cabo, es el mismo diablo, el mismo Satanás. Él que fue expulsado del cielo, él que gozaba y que sabe lo que significa estar en la presencia de Dios, él no desea que ni tú ni que yo lleguemos un día a la presencia de Dios. Porque Él sabe el gozo, la alegría, la dicha que hay vivir en la presencia de un Dios santo, de un Dios puro, de un Dios maravilloso como lo es Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. Ahora Él va a hacer todo lo posible para que no lleguemos. Y debido a que es un Dios santo y puro y Satanás entiende esto, entonces Satanás busca la manera de contaminarnos, de ensuciarnos, de mancharnos. ¿Para qué? Para que cuando Jesucristo aparezca,
tú y yo tengamos mancha de pecado, entonces eso nos impide estar en la presencia de Dios. Y sabiendo Dios eso, por eso el Señor está haciendo una obra maravillosa en la vida de cada uno de sus hijos. ¿Y cuál es esa obra maravillosa? Vamos a leerlo. Versículo número 3 de Malaquías capítulo 3. Él se habrá de sentar para afinar y limpiar, ¿qué cosa? Para afinar y para limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como a oro y como a plata, para ofrecer a Jehová ofrenda con justicia. ¡Wow! Piensa por un momento esto. Dios se va a sentar para poder trabajar en la vida de sus hijos, y los va a considerar como si fueran, ¿qué cosa? Oro, como si fueran plata. Y el Señor va a hacer dos cosas: los va, dijimos, a afinar y los va a purificar. Dice claramente el versículo: se sentará para afinar, para limpiar. Afinar y limpiar. Y es interesante, hermanos. Ustedes saben que traté de ver un poquito la palabra de limpiar en la Biblia, cómo se está utilizando en este pasaje. Y esta palabra, limpiar, tiene la connotación de aspecto religioso, de aspectos ceremoniales. Era una palabra que se utilizaba para decirle a los levitas, a los sacerdotes, a todo aquel que entraba en la presencia de Dios. Antes de entrar en la presencia de Dios, ellos se tenían que limpiar. Antes de entrar en la presencia de Dios. Levíticos capítulo 22, versículos de 4 al 7. Quiero llevarlos a ese texto porque me gustó lo que nos dice el texto. Levíticos capítulo número 22, versículos del 4 al 7, dice: cualquier varón de la simiente de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. Ahí está la palabra limpio. Y el que tocare cualquier cosa inmunda, mortecina, o el varón del cual hubiere salido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil, por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquier inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la tarde, y no comerá de las cosas sagradas antes que se haya lavado su carne con agua, y cuando el sol se pusiere será limpio, y después comerá las cosas sagradas, porque es su pan. Y ahí está la idea. Es decir, los sacerdotes, no podía Dios permitir que ninguno que está planeando estar en su presencia puede estar manchado, puede estar contaminado por el pecado. Y había varias cosas por las cuales esta gente se podía contaminar, se podía manchar. De alguna manera eran salpicados, si ustedes me lo permiten, de la inmundicia. Y Dios no puede permitir que ninguna persona que está planeando un día estar en su presencia, Dios no puede permitir que ninguno habrá de estar en su presencia y que tenga mancha de pecado. Ahora, si yo te pregunto en esta hora, ¿hay alguno o hay alguna que esté aquí entre nosotros que se siente que está limpio, que no tiene mancha de pecado? Y lógicamente, de alguna manera nos sentimos decir: oye, de veras, analizándolo después de todo, ya sea de alguna o de otra manera, hemos permitido que nos hemos salpicado de la mancha del pecado. Un pasaje más interesante que me llamó la atención, en Números 31:19, cuando alguien andaba en batalla. Vamos a leerlo, Números 31:19. Dice ahí, Números 31:19:
y vosotros quedaos fuera del campo 7 días, y todos los que hubieren matado persona y cualquiera que hubiere tocado muerto, os purificaréis al tercero y al séptimo día, vosotros y vuestros cautivos. Hablando de estas personas que habrían ido a la batalla, personas que se contaminaban de alguna manera. Al estar participando en las batallas, al participar en cuestión de matar a alguien, nada más por ese hecho ya estaban siendo contaminados. Y cuando ellos regresaban, Dios no permitía que ellos entraran en su presencia. Se tenían que purificar, se tenían que limpiar. Ellos tenían que ser limpiados de toda inmundicia. La otra palabra que me llamó la atención y que está allí en el texto, vamos a regresar ahí a Malaquías si son tan amables. Malaquías 3. Se sentará para afinar y para limpiar. La palabra para afinar, que implica también refinar, purgar, clarificar. Y esta idea es la persona que trabajaba con la plata o con el oro. Ellos tenían que saber en qué momento ya el nivel de limpieza, el nivel de purificación de la plata o del oro había llegado. Me comentaba el pastor Bruce, alguien quiso investigar sobre este aspecto de cómo Dios realmente esto lo va a hacer, de sentarse para purificar. Y una persona llamó a alguien que realmente trabajaba con la plata y le preguntó, le dice: oiga, de veras, cuando ustedes están trabajando con la plata y la meten al fuego, ¿cómo ustedes hacen ese trabajo? ¿Es cierto que se sientan? Y la persona le respondió: sí, cuando estamos trabajando con la plata tenemos que estar sentados y tenemos que estar ahí atentos. ¿Y por qué? Dice: porque tenemos que cuidar que el fuego sea lo suficiente como para que las impurezas que hay en el metal salgan a la superficie, y la tenemos que quitar inmediatamente y no permitir que el metal reciba fuego de más para que no dañarlo y la pureza del metal se mantenga, se conserve. Por eso es que tenemos que estar sentados y atentos de lo que está pasando. Y el texto toma sentido, mucho más sentido. Dios mismo está sentado y Él sabe que sus hijos están metidos a fuego. Pero el fuego lo único que está haciendo es que aflore ¿qué cosa? Lo malo, las impurezas. Y Dios inmediatamente las quiere sacar. Entonces pude entender algo. Miren cómo Dios es maravilloso. Si acaso Dios no nos ama tanto. Dios sabe que Él va a venir ya en cualquier momento. Y Él quiere que sus hijos estén delante de Él en su presencia. Y que sus hijos sean personas santas, personas limpias, personas puras. Pero como Dios sabe que sus hijos de alguna o de otra manera van a ser contaminados, entonces Dios, Él los está limpiando, los está puliendo, para que podamos estar en su presencia. Entonces yo tuve que entender algo: Señor, ¿cómo es que tú lo haces? ¿Cómo es que tú lo haces para que yo pueda estar limpio, para que yo pueda estar puro? Porque, hermanos, si yo nada más me quiero valer por mí mismo, nunca la voy a hacer. Entonces Dios, en su amor y en su misericordia, está haciendo varias cosas. Quiero llevarlos a unos pasajes. ¿Quieren venir conmigo a Hebreos capítulo número 10, versículos 32 al 36? Hebreos capítulo número 10. Vamos rapidito porque ya nos está ganando el tiempo. Hebreos capítulo número 10. Hebreos capítulo número 10 y versos del 32 al 36. Leo. Hebreos 10, 32 al 36. Empero, traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de aflicciones. Por una parte,
ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra parte, hechos compañeros de los que estaban en tal estado, porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo, y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos y que permanece. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es, ¿qué cosa? Necesaria, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Al estar pasando por luchas, al estar pasando por dificultades, al estar pasando por aflicciones, inclusive abusos en la vida, el robo de nuestras pertenencias. Me decía alguien, pastor, desde que conocí la iglesia mi vida ha cambiado. Soy una persona diferente. Antes no había paz, no había gozo en mí, pero desde que llegué al Señor, desde que conocí al Señor viniendo a la iglesia, soy una persona diferente. Pero le quiero decir algo: aparentemente ahora me está yendo peor como nunca antes. El trabajo me ha ido mal, en la familia las cosas no andan tan bien, y yo me he preguntado, pero ¿por qué estoy pasando por esto? Y he entendido, pastor, que es Satanás que no desea que yo siga en el Señor, pero no lo va a lograr, porque yo he encontrado un gozo que yo antes no tenía. ¿No es maravilloso? Ahora, la Biblia me dice que cuando yo pase por aflicciones, cuando yo pase por problemas, cuando yo estoy pasando por dificultades, el Señor está permitiendo que todo esto contribuya a algo, a desarrollar paciencia en mí. Ahora les pregunto, ¿cuántos de ustedes necesitan paciencia? Todos los que levantaron la mano. Prepárense porque les viene una de broncas, Grecia. Ahora escúchenme, Dios lo va a permitir nada más porque Él nos quiere ayudar ¿a qué? A desarrollar paciencia. Dios, pero esto es lo que a mí me consuela, hermanos. Dios no está ignorante por lo que yo estoy pasando. Dios no está ignorante. Dice la Biblia que Él está sentado con toda su atención puesta en mí. Y cada vez que al estar yo pasando por el fuego de la prueba, el fuego de la dificultad, el fuego de la aflicción, el fuego de la adversidad, cada vez que yo paso por eso, afloran en mí, ¿qué cosa? Impurezas. Afloran en mí maldades. Afloran en mí la realidad de lo que hay en mi corazón, de lo que es malo a la presencia de Dios. E inmediatamente Dios desea, ¿qué cosa? Quitarlo. ¿No es maravilloso lo que está haciendo Dios? Es por eso que ahora yo puedo entender que si yo estoy pasando por un momento difícil, lo único que el Señor lo está haciendo es limpiándome, purificándome, lavándome, preparándome para que Él mismo me quiere presentar ante su presencia y que yo pueda ser una ofrenda, que yo pueda ser como incienso agradable a su presencia. ¿No decimos amén? ¿Es maravilloso? Quiero que leamos un pasaje más. Ya estamos por terminar. Los quiero llevar a Apocalipsis 14:12. Los que vamos a estar allá en el reino de los cielos. Noten lo que dice aquí, Apocalipsis 14:12. Cuando ya estemos finalmente en la presencia de Dios. Aquí está, ¿qué cosa? La paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Es decir, los que finalmente lleguemos a la presencia de Dios. Y noten que digo los que lleguemos, porque con la ayuda de Dios yo voy a llegar. Yo no sé tú, pero con la ayuda de Dios yo voy a llegar. Como sea. Pero yo voy a llegar a la presencia de Dios. Y dice la Biblia que más bien la característica que habrá de resaltar en mi vida, en mi carácter, ¿qué cosa es? La paciencia. La paciencia. Por eso es que yo le digo al Señor,
Cuando parece las cosas no están saliendo bien con mi esposa, cuando a veces las cosas no están saliendo bien con mis hijas, cuando a veces las cosas no están saliendo bien conmigo mismo, cuando las cosas no están saliendo bien en mi vida personal, cuando las cosas no están saliendo bien con mis familiares, cuando las cosas no están saliendo bien con mis amigos, cuando las cosas no están saliendo bien en la iglesia, yo le digo al Señor: Señor, nada más ayúdame a recordar que tú estás desarrollando paciencia en mi corazón. Dame prudencia para seguir yo actuando, seguir dejando que tú trabajes en mí. Pero Padre, cada vez que yo siento que las llamas me llegan, yo le digo al Señor: Señor, quita toda impureza, sácala, quítala, porque yo sé que al final el Señor quiere presentar oro puro en mi vida, plata pura en mi vida. ¿No es maravilloso? Un texto más. La primera carta del apóstol San Pedro, primera de Pedro 1. Primera epístola de Pedro, capítulo número 1, versículos 5 y 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 7 al 7. ¿Lo tenemos? Primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 7. Para nosotros, que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el postrero tiempo, en lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando Jesucristo fuere manifestado. ¡Wow! Por eso es que ahora yo entiendo. Dios, en su amor y en su misericordia, me permite pasar por momentos a veces difíciles. Pero lo único que Dios está haciendo es dejarnos ser, ¿qué cosa? Purificados, limpiados. El Señor está tan solo haciendo una obra especial, porque Él finalmente nos habrá de presentar realmente como oro puro para su gloria, para su honra, para su alabanza. Wow. Cuando estemos en el reino de los cielos, el universo va a alabar y a glorificar a Dios cuando te voltee a ver el Señor. Hace tiempo escuché una historia que me fascinó, que siempre me ha ayudado. Esta mañana tú has venido a la casa de Dios. Yo no sé cuál pueda ser tu problema que estás pasando. Yo no sé cuál pueda ser ese momento difícil por el cual tú estás atravesando en estos momentos. Puede ser una situación de salud, puede ser una situación personal, puede ser una situación en tu matrimonio, puede ser una situación en tu trabajo, no lo sé. Inclusive, es probable que alguno de ustedes se ha sentido desanimada o desanimado últimamente por lo que está atravesando y se pregunta si realmente Dios tiene interés en ti. ¿Será que Dios realmente se preocupa por mí? Porque pareciera ser que el Señor no te auxilia, no te ayuda, no te da la mano. Y te preguntas si valdrá la pena seguir adelante. Y esta fue la historia que yo escuché. Había este miembro de iglesia sufriendo, tenía cáncer y el cáncer se lo estaba acabando. Pero algo interesante, que en él había un espíritu alegre, un espíritu de alegría. Y a pesar de que el cáncer, el dolor, Dios me libre, hermanos, de un día yo ser alcanzado por el cáncer. Los que yo he escuchado, historias que yo he escuchado, es dentro es como fuego que te quema, un dolor. Y este hermano
siempre alegre. La esposa decía que era increíble que no lo escuchaba quejarse. Dice, es increíble, nunca se queja. Aunque yo sé que está pasando por un momento muy difícil, ya casi consumido. El cáncer lo destruía. Y en su desánimo, porque llegó un momento en que pareciera ser, porque él, como muchos de nosotros, pedíamos por sanidad, y no había sanidad. Pero él decidió mantenerse firme y fiel, a pesar de todo. Y murió este hermano, murió. A pesar de toda su fe, a pesar de todas sus oraciones que se elevaron, no sanó. Pero déjame decirte, yo estoy seguro que cuando llegue esa mañana, como dice la Biblia, cuando el Señor Jesucristo aparezca y estemos ya en la santa ciudad y listos para comenzar a repoblar la nueva creación, dice la Biblia en Apocalipsis 20 que Satanás despertará a todos los que no quisieron creer en el Señor, a todos los que finalmente ya no quisieron seguir, aquellos que ya por alguna otra razón se desanimaron, no pudieron seguir, murieron. En la segunda resurrección resucitarán y rodearán el campo del Señor, rodearán la santa ciudad y querrán atacar para apoderarse de ella. Y aquí es donde viene aquella historia que escuché. Dice que algunos comenzarán a decirle a Dios: eres un Dios injusto, porque si tan solo me hubieras contestado mis oraciones, tú no sabías el dolor que yo sufría, por lo que yo estaba pasando. El cáncer me consumía, me dolía, y tú nunca me quisiste ayudar. Eres un Dios injusto. Si me hubieras sanado, yo hubiera sido fiel. Y así por los parecido habrá otros que comenzarán: sí, eres un Dios injusto, porque si me hubieras ayudado en los problemas de mi matrimonio, yo hubiera podido ser fiel y hubiera podido ayudar en la iglesia. Y otro por allá: eres un Dios injusto, porque cuánto estuve yo sufriendo por falta de trabajo, no tenía para darle a la familia, no podía pagar la renta. Eres un Dios injusto. Y así habrá mucha gente que buscarán razón por los cuales señalar a Dios por qué Dios es injusto. Pero aquellos que sufren por causa de la enfermedad creerán que tienen un caso fuerte, y Dios llamará a este hermano y le dirá: cuéntales cómo fue. Y el hermano podrá decirles: quiero que sepan que yo también tuve cáncer. Yo también supe lo que es ser carcomido por el cáncer. Yo también supe lo que fue sentir que a veces Dios no te contesta. Yo también supe lo que fue sufrir por causa de la enfermedad. Pero el Señor me ayudó al final de cuentas a seguir adelante. Y ahora aquí estoy. Y gracias al testimonio de este hermano, las lenguas callarán y no podrán seguir señalando, porque se sabrá que Dios ayudó aún a los que estaban pasando por los momentos más difíciles. Déjame decirte, en aquella mañana gloriosa, muchos querrán decirle que Dios fue injusto porque no les ayudó. Es probable que estamos pasando momentos difíciles, personales, en el matrimonio, con alguno de los hijos, con alguna de las hijas,
Yo no sé por cuál sea tu problema, pero yo lo único que te puedo decir es que el Señor está con nosotros. Aunque a veces no lo sentimos, aunque a veces no lo escuchamos, aunque a veces no sintamos su mano en nuestra espalda, el Señor está con nosotros. Y mi pregunta es, si tú serás de aquellos que se unirán para acusar al Señor, o tú prefieres ser de aquellos que el Señor los llamará para que demos nuestro testimonio y que el Señor nos presente como oro puro, plata pura, refinada en oro, pero que seremos para gloria y alabanza del nombre de nuestro Señor Jesucristo. La decisión está en ti. Tú eres el que tendrá que tomar esa decisión. Mi pregunta es, ¿estás pasando por momentos difíciles? ¿Necesitas de la gracia de Dios? Yo quiero que recuerdes que todo lo que estamos pasando, todo es con el único propósito de un día ser presentados como ofrenda agradable a la presencia de Dios. Ten ánimo, mi hermana, ten ánimo, mi hermano. Sigamos adelante, porque el que ha prometido no tardará. Él cumplirá su promesa. Oremos. Padre, te queremos decir gracias por tu palabra, que nos da ánimo y nos da aliento a seguir. Tú sabes que algunos de mis hermanos aquí, oh Dios, están pasando momentos no fáciles. La economía ha golpeado duro. Algunos han perdido trabajos y no han podido encontrar. Algunos otros, Señor, están pasando momentos difíciles, aspectos de salud, aspectos de familia. Señor, ayúdanos a recordar que todo esto tan solo tú lo estás usando para limpiarnos, para purificarnos y para un día podernos presentar como oro puro, como plata pura, podernos presentar delante de ti como una ofrenda agradable, con un aroma que será para toda la eternidad. Oh Señor, en esta mañana tu Espíritu Santo nos reanime y que podamos salir de aquí con esa convicción que el haber puesto nuestros ojos en ti no ha sido en vano. Queremos seguir adelante, queremos seguir hasta el mismo fin, cuando podremos unirnos con las voces de todos los redimidos, cuando Jesucristo aparecerá en las nubes de los cielos y podremos decir: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Señor, sigue derramando de tu gracia sobre la iglesia de Paramount. Sigue derramando de tu Espíritu Santo. Y Padre, sigue removiendo de nosotros toda impureza, toda maldad, todo aquello que nos puede impedir un día estar delante de ti. Gracias por habernos traído. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Todas las lágrimas de tus ojos, Él estará con nosotros en el mundo hecho de nuevo, en el mundo hecho de nuevo, en el mundo hecho de nuevo. Santo Espíritu, quédate pues aquí con nosotros. Ayúdanos al abrir la Santa Biblia, la Santa Palabra. En verdad que nuestra mente y nuestro corazón pueda ser tocado por ella, y que al salir de aquí podamos, oh Dios, en el mundo que vivimos está lleno de sufrimiento. Hay
regresar sabiendo que hemos estado en tu presencia. Y con aquellos que nos encontremos puedan decir de nosotros, en verdad, estos han estado con Jesús. Es en su nombre que te lo imploramos. Amén y amén. Creo que no es noticia para nadie. Estamos viviendo tiempos difíciles por diferentes ángulos. Estamos todos de alguna u otra manera siendo afectados, algunos quizá más que otros. Y todavía a esa situación que nos embarga se añaden otras situaciones en la familia, se añaden situaciones personales, se añaden situaciones que de alguna u otra manera nos hacen quizá preguntarnos: Señor, ¿cuánto tiempo más voy a estar en esta situación? Es probable que esta mañana has venido y te puedas identificar con la declaración de que me está lloviendo sobre mojado. Me decía, pues precisamente uno de ustedes: pastor, me llueve sobre mojado, una sobre otra. Y la pregunta es, cuando estamos pasando por momentos difíciles en nuestra vida, quizá hay un lugar muy lejano donde Dios nos prepara